cuando se promulgó la ley de delitos informáticos, inmediatamente todo el gremio de periodistas, a través de su colegio profesional, don José Rodolfo Ibarra, y los comunicadores, los incluso directores de medios de comunicación, solicitaron inmediatamente una reunión con la Asamblea Legislativa, y aquí nació la primera mesa de diálogo que implementamos, una gran mesa en donde se sentó el gremio de los comunicadores, los directores de medios, con los diputados a discutir lo que había ocurrido con la reforma, con la ley de delitos informáticos. Y allí nace ese diálogo, allí nace esa comunicación que provoca finalmente esta reforma a la ley de delitos informáticos, dentro de los que destaco dos aspectos a mi juicio medulares. Primero, la desaparición de la figura, algo extraña a nuestro ordenamiento jurídico y bastante extraña a nuestro sistema democrático, del secreto político. Secreto que a todas luces, a mi juicio, es antidemocrático, secreto que impediría desde cualquier punto de vista promulgar o difundir informaciones que tengan que ver, ya sea con las decisiones de jerarcas de instituciones públicas, ya sea con las decisiones de partidos políticos, en un sistema en el que hemos estado acostumbrados a la apertura, a la amplitud, a la democracia. Y el otro tiene que ver también con el uso de las redes sociales, especialmente me genera muchísimo gusto, de modo tal de que no se podrá perseguir a costarricenses que utilicen, por ejemplo, imágenes o nombres que no son los propios para hacer denuncia, para hacer opinión, para hacer crítica, en fin, para hacer democracia, porque a fin de cuentas las redes sociales producen y hacen democracia. Pues todo beneficio o cambio que se le haga a esta ley, que realmente nos está ultrajando, pues bienvenido sea. Hay que ponerle cuidado definitivamente a que son necesarias las reformas en ese proyecto de ley, porque si no se hacen esas reformas que el Colegio de Periodistas y algunos comunicólogos le han enviado a los diputados, pues entonces quedaríamos en un ambiente bastante drástico y duro para las comunicaciones de Costa Rica. Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación.